Continuamos con la unidad 2. Nos habíamos quedado en los métodos de triaje. La clasificación inicial extrahospitalaria de víctimas en casos de emergencia colectiva se realiza por métodos que pueden ser aplicados por personal no sanitario, como pueden ser policías, bomberos, protección civil o socorristas. Los más utilizados son el método STAR, que es una clasificación de víctimas mediante 3 parámetros: respiración, circulación y estado de consciencia. Tenemos en el dibujo lo que sería el método STAR de triaje. Es en el ámbito extrahospitalario, fuera del hospital. Primero habría que preguntar al accidentado si puede andar. En caso que sí, pues sería leve, color verde. En caso que no, habría que comprobar la frecuencia respiratoria. Si no tiene frecuencia respiratoria, habría que comprobar si respira tras abrir la vía aérea. En caso que no respirara tras abrir la vía aérea, se consideraría que está fallecida la víctima, por lo tanto tarjeta negra, color negro. En caso que sí que respirara tras abrir la vía aérea, sería atención inmediata, tarjeta de color rojo. Si la frecuencia respiratoria fuera mayor a 30 por minuto, lo mismo, tendríamos atención inmediata, tarjeta de color roja. En caso que fuera menor a 30 pulsaciones por minuto, habría que ver si tiene pulso radial. En caso que no, atención inmediata. En caso que sí, responde a las órdenes, habría que ver si responde a 2 órdenes sencillas. En caso que no, atención inmediata. En caso que sí que respondiera a órdenes sencillas, sería urgente y color amarillo. Luego tenemos también el método SORT, que clasifica a las víctimas por las siguientes acciones: sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenes, respira y taponar heridas. El sistema español de triaje hospitalario dentro del hospital se divide en 5 niveles de clasificación. El nivel 1, lo que sería resucitación, situaciones de riesgo vital con actuación inmediata. El nivel 2, emergencia, situaciones de riesgo vital previsible, tiempo dependiente, las actuaciones en 2 minutos. El nivel 3, urgencia, situaciones de potencial riesgo vital con actuación en 45 minutos. El nivel 4, menos urgente, situaciones de menor urgencia, complejas, pero sin riesgo vital potencial, actuaciones en 2 horas. Y el nivel 5, no urgente, situaciones que permiten una demora en la atención. El protocolo de transmisión de la información en emergencias: habría que tener una actitud positiva y evitar aumentar el nivel de estrés, permanecer calmados, controlar la expresión facial y corporal para evitar aspavientos. La información que se facilite será breve y concisa y comprobar que es comprendida por la víctima. Hablar de forma tranquilizadora, contestando con calma y tono claro y sincero. Hay que transmitir seguridad y control de la situación. Y para que la comunicación de la información sea eficaz, hay que preguntar antes de hablar, escuchar de forma activa, empatizar, armonizar el lenguaje verbal y no verbal y no imponer. Los procedimientos de movilización e inmovilización. Solo se moverá a los heridos cuando existan otros riesgos adicionales, que no solo afectarían a los heridos, sino también a los intervinientes. En caso de traumatismos en cuello o espalda, con sospecha de lesiones, no se debe mover al accidentado. En casos extremos, se movilizará al accidentado manteniendo el eje cabeza, cuello, tronco rígido. Las inmovilizaciones cervicales hay que hacerlas con collarín cervical y férulas de inmovilización lateral. La inmovilización completa de columna se hace con la tabla espinal, las de miembros con férulas específicas. Y el traslado de heridos se hará en vehículos especiales y por profesionales. En casos excepcionales, por distancia o ausencia de servicio de emergencia, el traslado se hará con el paciente tumbado con la cabeza en el sentido de la marcha, con conducción pausada y velocidad constante, evitando acelerones y frenazos, utilizando las luces de emergencia y el claxon con sonidos cortos y continuos.
avisando al centro de atención donde nos dirigimos e informando del trayecto que se va a realizar. Continuando con los procedimientos de movilización e inmovilización, tenemos los procedimientos de movilización. Tenemos diferentes situaciones, por ejemplo, un lesionado inconsciente echado sobre el volante de un vehículo con respiración y pulso. Habría que realizar la maniobra de Rauter para sacarlo del vehículo sin provocarle mayores lesiones. Lesionado inconsciente con respiración y pulso cerca de un derrame de líquido inflamable, habría que realizar un arrastre con sábana o de los hombros. Lesionado inconsciente con respiración y pulso situado en lugar seguro, ponerlo en posición lateral de seguridad. Lesionado inconsciente con respiración y pulso situado en lugar seguro y traumatismo en cabeza-columna, no movilizarlo. Lesionado consciente con respiración y pulso situado en lugar no seguro y traumatismo en extremidades con deformidad o no, lo que habría que hacer sería arrastrar con sábana o en muleta con un socorrista. La maniobra de Rauter es la extracción de un herido apresado en un vehículo y se basa en la sucesión de 3 movimientos sencillos ejecutados por una sola persona. Primero, liberar las articulaciones enredadas, primero las inferiores. Segundo, deslizar los brazos bajo las axilas de la víctima, colocando un brazo detrás del accidentado entre él y el asiento. Agarrarlo suavemente por debajo de la axila distal, la más alejada de ti, a lo largo del tórax y sujetar el brazo de la víctima por la muñeca. Y por último, deslizar la mano aún libre por debajo de la otra axila hasta sujetar la barbilla y proceder a sacar el cuerpo arrastrándolo hacia afuera. De esta forma se mantiene el eje cabeza-cuello-tronco. Tenemos en las imágenes la maniobra de Rauter, cómo habría que colocar los 2 brazos en el accidentado. En la imagen inferior lo mismo, pero a todo color. Y en la dirección tendréis un vídeo de cómo realizar la maniobra de Rauter. Posiciones de seguridad y espera del accidentado. Tenemos una tabla con las posiciones de seguridad y espera del accidentado. Primero tenemos la posición de decúbito supino, que se aplica sin cuidados especiales, lesionados en columna y traumatismos faciales. La posición de cúbito supino con piernas flexionadas para lesiones o traumatismos abdominales. El Fowler o semisentado, que sería aplicado a lesiones o traumatismos de tórax, excepto traumatismos de columna vertebral y alteraciones respiratorias y cardíacas, y con inclinación del 30 grados para hemorragias en extremidades inferiores. La posición anti-SOZ para pacientes hipotensos con baja tensión arterial, lipotimias y hemorragias severas y en extremidades inferiores. Continuando con las posiciones de seguridad, el Trendelenburg para pacientes hipotensos, lipotimias y traumatismos en extremidades inferiores, parecido al anterior. El Antitrendelenburg o Morestin para alteraciones respiratorias, traumatismos cráneoencefálicos y angina de pecho e infarto de miocardio. Y por último, la posición lateral de seguridad o SINS, que sería la posición básica de espera para pacientes inconscientes, presencia de vómitos y embarazadas. La inclinación se hará sobre el lado izquierdo para evitar presionar la vena cava inferior. Continuando con las posiciones de seguridad, por las posiciones de espera y atención inicial del accidentado se deben hacer en el lugar del suceso y solo mover al accidentado en casos de peligros detectables para él y para los intervinientes. Si no, no mover a la víctima. En el vídeo tenemos las posiciones de seguridad. Posiciones para el traslado del accidentado. El transporte sanitario es complejo, con repercusiones para el paciente, por lo que será planificado y
y prediciendo y minimizando los efectos negativos. La colocación del paciente será en sentido longitudinal a la marcha con la cabeza en la parte delantera, cubierto con ropa de cama y sujeto a la camilla o superficie móvil sobre la que se encuentre. En la tabla tenemos las posiciones de traslado, en decúbito supino con tronco semi-incorporado, para pacientes en general sin alteraciones circulatorias, respiratorias o neurológicas. Fowler, para insuficiencia respiratoria de origen pulmonar, posición lateral de seguridad, bajo nivel de consciencia, sin aislamiento de vía aérea, decúbito supino con alineación corporal para traumatizados, Trendelenburg para hipotensos y shock, anti-Trendelenburg para sospecha o prevención de hipertensión intracraneal y decúbito lateral izquierdo para gestantes a partir del tercer trimestre. El botiquín de primeros auxilios. La función del botiquín es para lesiones leves o como asistencia primaria antes de la sanitaria. Tipos de botiquín: armario fijo en pared, maletín portátil o de primeros auxilios. Y el tipo de botiquín depende de el lugar donde se ubique, un polideportivo, pequeña empresa, domicilio o coche, del número de personas que va a cubrir, variarán el número de unidades de los elementos que lo componen, y de los conocimientos de quienes lo vayan a utilizar. Usuarios con conocimientos en primeros auxilios podrán utilizar más elementos. Tenemos en la imagen pues un botiquín modelo maletín portátil y en la parte inferior el contenido de un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios. Todos los botiquines deben ser accesibles, estar equipados para una atención básica de primeros auxilios y estar fuera del alcance de los niños. En todos los botiquines de primeros auxilios, para que sean útiles y se eviten complicaciones, hay que reponer lo que se gasta, comprobar las fechas de caducidad de los productos y medicamentos, no consumir ni aplicar medicamentos caducados, mantener el botiquín en un lugar fresco y seco, y tener en cuenta que poseer un botiquín no significa automedicarse libremente. El botiquín de primeros auxilios en las organizaciones. El contenido mínimo de un botiquín de empresa pues tendría que tener material de cura como algodón hidrófilo, gasas estériles, vendas, esparadrapo hipoalergénico, apósitos adhesivos, antiséptico y desinfectante, por ejemplo suelo fisiológico o soluciones yodadas o clorexidina, etc. Y accesorios para facilitar la cura, pues por ejemplo tijeras con punta roma, pinzas, guantes desechables. El botiquín de primeros auxilios en el hogar no debe contener medicamentos, ya que una cosa es el botiquín de primeros auxilios y otro el pequeño dispensario que se tiene en casa de medicamentos. La diferencia de contenido entre el botiquín y dispensario doméstico, pues el botiquín de primeros auxilios domiciliario tendría que tener material de cura como gasas estériles, vendas, esparadrapo hipoalergénico, apósitos adhesivos o tiritas, pinzas y tijeras con punta roma. Los antisépticos y desinfectantes, suelo fisiológico, agua oxigenada, povidona yodada o clorexidina y jabón antiséptico. Otros podrían ser guantes desechables, jeringas y agujas, cinta ancha para hacer compresión y dispositivos barrera para el boca a boca. El dispensario del hogar, donde estarían los medicamentos, pues puede contener el termómetro, aparato de tensión arterial, analgésicos o antitérmicos, crema antiinflamatoria, pomada para quemaduras pequeñas de primer grado, pomada antihistamínica, antiácido, suelo oral y antihistamínicos. Y con esto hemos terminado la unidad 2.